Muchas gracias, hermano. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Ahí ven todos bien la pantalla. Bueno, y si no, me agacharé, me haré a un lado. Si no, hay 6, ¿cuántas? Sí, son 6 sillas por acá. No tengan miedo. Siempre les digo que la gente de atrás es la que más peligra. Porque para lanzar rocas necesito más fuerza para llegar atrás que aquí adelante. Aquí adelante nada más así, allá llega con más fuerza, ¿eh? Pero si alguien gusta pasar más adelante, ahí está, hay lugar. Y si no, no pasa nada, ¿no? Ya los invitaría en Toledo, y ahí en Toledo todos, como el local es pequeñito, ahí tenemos que llenar todo a fuerza para poder entrar. Muy bien, pues espero que no haya ido demasiado rápido, pero el tiempo siempre apremia y es mi enemigo número 1. Y tenemos que seguir. Vamos, déjeme, nada más que aquí pasó algo que no veo mis notas. Permíteme un momentito porque esto, ahí está ya. Es que luego lo mueve uno y... Vamos a la segunda predicación. Justamente vamos ahora, hemos visto la primera predicación que el apóstol Pedro dio a los judíos, y recuerden, es la misma dinámica que utilizó Pablo cuando inició su ministerio. Primero llegaba y predicaba en las sinagogas, dando oportunidad al pueblo de Dios, a la nación de Israel, de creer en el Mesías. Ya cuando lo rechazaban, dice, pues me voy a los gentiles, que era como quiera, era su ministerio, el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Y qué curioso que vemos la primera predicación registrada fuerte de Pedro a los judíos. Pero también a Pedro le toca la primera predicación para usar las llaves del reino. Recuerden, esa porción cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no es a Pedro que le está diciendo esto, no es que Pedro sea la roca, sino que la declaración de Pedro, la persona misma de Cristo, es la roca sobre la cual él edificaría la iglesia, y a él se le darían, y ahí está la distinción, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y déjame decirles algo en torno a esa llave. Esa llave sigue vigente. Esa llave sigue utilizándose. Esa llave es el evangelio de Jesucristo. Y esa llave tú la usas o no la usas. Escúchame bien. Escúchame bien. En un sentido, nosotros, cuando no abrimos la boca y no proclamamos el evangelio de Cristo, le cerramos el reino de los cielos a la gente. Qué responsabilidad tan grande, ¿no creen? Y a veces justamente no nos damos cuenta de eso, y por eso estamos aquí para recordarnos esta situación, esta realidad. Pero cuando abrimos la boca, usamos la llave y abrimos la puerta para que la gente llegue al reino de los cielos, como fue Pedro el que inició con eso. Y estamos viendo esas dos primeras predicaciones. Primero a los judíos. Primero a los judíos y ahora a los gentiles. Vamos a Hechos capítulo 10. El libro de los Hechos, el capítulo 10. Bueno, antes de leer el capítulo 10, Hechos 2, versículo 32, para que vaya quedando esa porción marcada en nuestra mente y corazón, por favor. Y yo quiero rogarte que te la apropies, que lo hagas tuyo este versículo. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, ¿quieren leerlo conmigo? Yo quiero animarte a que te hagas tuyo esa porción, porque quiero que salgas de aquí sabiendo una cosa. Eres un verdadero testigo de Dios, testigo de la resurrección de Jesucristo. Tengo que decir verdadero, porque por ahí andan los falsos testigos. Ya saben quiénes son, no vamos a hablar de ellos, ¿no? Por ahí andan los falsos testigos, pero aquí están los verdaderos testigos. ¿Amén, hermanos? Si pueden interactuar, no me enojo, no me enfado. Verdaderos testigos. Ahora, lean conmigo, versículo 32, y hagamos el esfuerzo de memorizarlo. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es que no soy solamente testigo de la muerte de Cristo, soy testigo de su resurrección. La vida nueva, la vida espiritual, la vida verdadera en Cristo está en su vida, no solo en su muerte, sino también en su resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, vana es nuestra fe. Veníamos a ser
los hombres y mujeres más dignos de lástima de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, les digo, hermanos, cierren la Biblia, váyanse a su casa, vivan la vida, hagan lo que quieran. Pero como Cristo resucitó, vamos a proclamar su nombre. ¿Amén, hermanos? Vamos a ser testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Y te animo. ¿Sabes que la resurrección de Jesucristo es el suceso histórico más ampliamente verificado? Muchos han intentado desmentirlo, muchos han intentado demostrar porque saben que la declaración de Pablo es cierta. Si alguien lograse demostrar que Cristo no resucitó al tercer día, el cristianismo es nada. Es una religión más. Pero como ahora Cristo resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Piensa en eso. Entonces hay evidencia abundantísima. El problema está que a veces no queremos conocerla, no queremos meternos. Testimonios recientes, medio contemporáneos, los de los años 60, Josh McDowell, apologeta actualmente, un ateo que quería demostrar que el cristianismo era una mentira, se vino a Europa a investigar y a demostrar y tener todas las evidencias para demostrar que Jesucristo, que la resurrección de Cristo era una farsa, era una invención de los discípulos. ¿Sabes qué pasó con él? Terminó entendiendo que Cristo se había levantado de la tumba, terminó convirtiéndose en Cristo, al cristianismo, y ahora es uno de los defensores de la fe y su hijo sigue sus pasos. Hay un montón de libros, evidencia que sí que un veredicto. ¿Lo has leído alguna vez? Toda la serie, 1, 2, 3 volúmenes así. Evidencia. Hechos. El cristianismo no es una invención humana, es una fe basada en hechos. Por cierto, toda fe, verdadera fe, está basada en el conocimiento. No es una fe ciega. Hay evidencias, hermanos. ¿Alguien más contemporáneo? ¿Han leído de Lee Strobel? Este señor era periodista, ya no lo es. Premio Pulitzer en el periodismo, una persona trascendente en su medio. ¿Qué creen? Su esposa se convierte al cristianismo. Los dos eran ateos. Y su esposa se convierte al cristianismo. Entonces él se enfada y dice, ¿cómo es posible? Y empieza a buscar la manera de destruir la fe de su esposa. ¿Cómo? Demostrándole que Jesucristo no resucitó. Y ¡oh, desilusión! ¡Oh, desilusión! Creo que es el que dice en su libro que el libro que no pretendía ser escrito. Algo así, ¿no? Creo que así se introduce su libro, El caso de Cristo, creo que se llama, el primero que escribe, donde justamente habla de eso que él vivió y de su peregrinar para buscar evidencia, para ir con eruditos, para rascarle la historia, la arqueología, la evidencia textual, todo eso, para llegar a la única conclusión, a la conclusión que él no quería llegar. Él quería demostrar que Cristo no resucitó. Y yo, desilusión, digo, Cristo se levantó de la tumba. Y ahora él es pastor y él, como tú y como yo, somos testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Hay evidencia, hermanos. Moléstense un poquito en buscarla. No para pelear con la gente, no para andar argumentando con la gente, sino para que tu fe se frague profunda y sepas que estás asentado sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Si están conmigo, ya los dormí tan temprano? Todavía no dicen, ¿no? En la tercera hora ya veremos, ¿no? La cuarta. Hechos capítulo 10. Vamos para allá. Esta predicación del apóstol Pedro, como saben, abre esta oportunidad a que las naciones gentiles conociésemos el Evangelio. Recuerda esto. En el Antiguo Testamento Dios llamó a la nación de Israel para hacerse pueblo elegido, para que fuera un pueblo atractivo, que fueran atrayentes, que su testimonio, su santidad, su prosperidad llamara la atención de las naciones y que llegaran a Jerusalén a convertirse, a conocer al verdadero Dios, al eterno Dios, al único Dios verdadero realmente. Y que cuando el Señor Jesucristo entró en el templo y vio ese templo lleno de cambistas, vacas, becerros y convertido, como dijo él, su casa de oración en casa de ladrones, cueva de ladrones, hizo azote de cuerdas. Y uno dirá, mira el Señor cómo tenía celo. Sí, tenía celo de su casa, pero ¿sabes sobre todo por qué era? ¿Dónde estaban las vacas? ¿Dónde estaban los becerros? ¿Dónde estaban los cambistas? No estaban en el lugar santo, estaban en el atrio.
en el patio, vamos a decirlo así, la zona más amplia. Dirán, bueno, es que eso era práctico. No, señor. ¿Sabes por qué estaba destinado ese lugar así? Era el lugar a donde los extranjeros podíamos llegar a adorar y a conocer a Dios. No podíamos acceder al lugar santo, no, obviamente al lugar santísimo, pero un extranjero podía llegar al atrio. Pero en lugar de poder lograr entrar al atrio, ya el atrio estaba ocupado por miles de animales, miles de cambistas, miles de personas haciendo su agosto. ¿Se entiende la expresión, verdad? Sí, se dice acá en España, ¿sí? ¿Sí? O sea, buscando su dinerito, ¿verdad? Y haciéndolo de mala manera, por cierto. Y eso le compungió al Señor, eso le molestó al Señor. El lugar que debería ser el punto de encuentro con las naciones para que le conocieran, lo habían convertido en una cueva de ladrones. ¡Qué tremendo! Y de ahí la reacción, de ahí el azote de cuerdas, de ahí, ¡vámonos de aquí! ¿Verdad? Porque ese lugar era para que los gentiles conocieran al Dios verdadero. Israel falló. Pero bendito Dios que en la época de la gracia levante ese misterio que había sido escondido y que ahora está vigente, la época de la gracia donde la iglesia surge. Ahora, la iglesia, hermanos, a diferencia de Israel, otra vez, Israel y la iglesia son dos cosas distintas. A Israel se le promete un reino, un rey que reinará sobre ellos. A la iglesia se nos promete reinar juntamente con Cristo. No se nos olvide. A la iglesia, por ejemplo, mientras que Israel debía traer a las naciones a sí mismo, la iglesia está mandada a ir. Escúchame bien. La iglesia está mandada a ir a las naciones. No que las naciones vengan a la iglesia, sino que la iglesia vaya a las naciones. Y aquí vemos en Pedro, en esta predicación, esa primera evidencia de ese cambio de estar con la iglesia prioritariamente judía, ahora a una iglesia que empieza a ser transformada y empieza el énfasis, porque a partir del capítulo 13 ya no vemos a la iglesia judía. Vemos algo en el capítulo 15 que hicieron, pero ya vemos todo el ministerio del apóstol Pablo hacia las iglesias gentiles, hacia las iglesias de las diferentes nacionalidades, y ya la iglesia de Jerusalén pasó a segundo término, hasta prácticamente no mencionarse después. Aquellos que estuvieron con nosotros en el retiro familiar que tuvimos acá, que hablamos de magnificando a Cristo. Yo les doy aquí algo que quiero animarte a pensarlo y a interiorizarlo en tu corazón. En los evangelios encontramos que el Señor se dirige a los creyentes y nos nombra como sus discípulos. Y uno que está aprendiendo para llegar a ser su maestro se convierte y le empieza a seguir. En el libro de los Hechos empezamos a ver otra vez una transición, donde se empieza a abandonar ese término para nombrar a los discípulos. Ya se nombra en los evangelios 270 y tantas veces se les refiere a los creyentes como discípulos. En el libro de los Hechos solamente aparece el término 50 y algunas veces. Ahorita no tengo los datos aquí, pero medio me acuerdo. Pero sé que son más de 50, menos de 60, así que creo que son 56. Es más, dejémoslo así, 56 veces. Y empieza a surgir otro término, y no es el de cristianos. Aunque en Hechos aparece 2 veces, solamente el término cristiano, no es el de cristianos. Se empezó medio a generalizar, sí. ¿Por qué lo sabemos? Porque en Antioquía, como saben, Hechos capítulo 11, si no me equivoco, se les empezó a llamar cristianos por primera vez en Antioquía, a los creyentes, por ver lo que estaba pasando, por ver su testimonio, por ser imitadores, gente que quería ser como Cristo. Es lo que quiere decir el término cristiano, un pequeño Cristo, alguien que quiere reflejar el carácter de Cristo. Y Agripa utiliza eso. Por poco me persuades a ser cristiano, le dijo a Pablo. O sea que ya Agripa, el rey, entendía lo que era ser cristiano, aunque en la Biblia, interesante, no se adopta el título de cristiano. Y la única otra ocasión donde se usa es cuando Pedro lo menciona en el sentido de que si padecemos como cristianos, bienaventurados somos. Ahí en una de sus epístolas, no sé si primera o segunda, pero ahí está. Ahí sí lo pueden checar después. Son las únicas 3 ocasiones. Entonces, ¿cuál es el título o el nombre que se nos da? Primero discípulos, luego empieza a desaparecer discípulos, medio ahí se asoma el de cristianos, pero no se llega a fraguar. Pero luego a partir de la epístola a los Romanos y hasta al final, se utiliza un solo nombre para los creyentes en Cristo. Principalmente, más bien, santos.
santos. A los santos en Cristo que están, y así, Pablo, cada una de las epístolas. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Ahora el Señor ya no está pensando en su pueblo como nación de momento. Vendrá su momento otra vez, durante la tribulación para los judíos. Pero ahora los creyentes en Cristo, que somos discípulos de Él, que estamos creciendo conforme a la imagen de Cristo, la meta de tu vida es que tú y yo lleguemos a ser los santos. Te puede sonar muy duro, muy extremo, yo no sé cómo te suena esto, muy religioso, muy santurrón, pero es lo que Dios quiere que seas. Santo. Santo. A veces no entendemos lo que es la santidad y por eso nos espanta un poquito. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Él es único, totalmente apartado del mal. Y Él quiere que sus hijos seamos como Él. Piensa en eso un momentito y que caiga en tu corazón. Porque lo que estamos haciendo aquí, cualquiera de los pastores, cualquier momento que tú abres la Escritura, lo que debería estar ocurriendo en tu vida es que tú puedas llegar a ser el santo que Dios te llamó a ser. Y ahora cuando Pedro se dirige a los creyentes, a las personas gentiles, la puerta se abre. Ahora, en este momento, la predicación del Evangelio a los gentiles da la oportunidad al mundo entero, ya no de llegar a conocer al Señor para venir, que el mundo entero busque al Señor, sino que la iglesia, en la misión que tiene, vaya a las naciones y haga discípulos. Yo no sé cómo está tu iglesia hoy. Conozco de oídas algunas, no he tenido el gusto de estar todavía predicando en ninguna iglesia, he estado en el campamento aquí en Besalú, aquí en Ebenezer, pero en ninguna de las iglesias acá. Yo no sé cómo están de número, yo no sé cómo están de economía, yo no sé cómo están de lo que estén batallando o superando, yo no sé. Pero déjame decirte algo, la misión de la iglesia se culmina cuando la iglesia puede enviar de sus filas otros misioneros. No sostener, enviar. Que de tus filas equipes gente que salga a hacer la obra a España o a otras partes. Pero si no tenemos eso en cuenta, nunca cumpliremos con la misión del Señor. Piensen en eso un momentito. Pastores que me escuchan podrán estar de acuerdo o no conmigo, pero yo te ruego que estés de acuerdo con la Escritura, porque es lo que Dios nos mandó a hacer. Hagamos discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. Y aquí en esta predicación empezamos a ver ese panorama. Cómo Dios... Miren, todo lo que tuvo que romper en Pedro para llegar ahí. Ya conocemos un poquito la historia, voy a aprovechar de eso, ¿no? Cómo Pedro está orando al Señor al mediodía y que de repente vienen los lienzos. Levántate, Pedro, mata y come. Señor, pero es que aquí hay animales, en mi vida he probado, ¿no? Porque son inmundos. No lo llames tú inmundo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Se lleva el lienzo. ¿Y qué? 3 veces, ¿no? Ocurrió. Y Pedro se quedó pasmado porque dice, ¿qué querrá decir esto? O sea, no entiendo, ¿no? Y estaba meditando en todo ello hasta que llegaron los emisarios de Cornelio y el Espíritu Santo le dijo, no temas recibirlos. Ahora, es difícil que entendamos lo que está pasando con Pedro ahí porque tú y yo no tenemos la cultura de Pedro, pero para un judío tratar con un gentil era algo inmundo. De verdad, era sentir que estos apestados que hacen aquí, ¿cómo decirlo, no? Peor que el COVID, o sea, peor, ¿no? Algo así. Algo así, o sea, era una sensación de que me va a contaminar y va a hacer que... era algo que de verdad no alcanzamos a asimilarlo. No lo alcanzamos a asimilar porque en nuestras sociedades ahora tan multiculturales, ¿verdad?, nos toleramos, aguantan a este mexicano, imagínense, ¿no? Qué pobrecito de ustedes, ¿no? Que aguanten a este mexicano aquí. Y no voy a decir otra nacionalidad porque van a pensar que estamos en contra de ustedes. No. Por eso digo mexicano, ¿eh? Pero la verdad es, sí, aquí, a este mexicano, sobre todo a este mexicano. Pobre hermana, qué bárbara, ¿cómo le haces para aguantar a este mexicano, eh? Qué cosa, ¿eh? Bueno, por el que no lo sabe es Oscar, lo que están viendo el video, ¿no? Muy bien, sí lo saben, ¿verdad? Bueno. Y mi esposa, ¿cómo aguanta este mexicano? Es que ella también es mexicana, por eso, ¿verdad? Ahora, está ocurriendo algo maravilloso, está ocurriendo algo tremendo. Dios está empujando a los suyos a hacer su obra, porque de verdad, me conmueve mucho porque ¿cuántas veces me he visto yo en la misma situación donde no he querido hacer algo que Dios quería que hiciera y que Dios me tiene que empujar? Miren, jóvenes, escúchenme bien. Yo le dije al Señor, Señor, nunca me lleves a un lugar caliente para servirte. Nunca.
Estaba en el seminario. Tenía invitaciones a ir al norte de Argentina, San Miguel de Tucumán, es caliente, a una zona de México, Colima, que es caliente. Bueno, Bolivia, en mi ignorancia, sé que hay zonas calientitas, pero en mi ignorancia creía que todo era caliente. Hay zonas muy frías, y hay bolivianos aquí, yo he estado allá, y hay zonas muy frías, ¿no? En La Paz y en Sucre y Potosí, que me dicen, ¿no? Es muy frío por allá. Entonces, bueno, no recibí invitaciones, no, y yo dentro de mí, un hermano me invitaba a República Dominicana, y yo dentro de mí, no, yo nunca voy a estar en un lugar caliente. ¿Y qué creen? Bueno, el primer ministerio que fui pastor, estuvimos en la costa del Golfo de México, donde el promedio de temperaturas en el año son 35, 38 grados y una humedad relativa del 90 a 100%. Entonces, hacía calor, ¿verdad, Laura? Y no contábamos con aire acondicionado. Imagínate que teníamos las mosquiteras y tuve que tumbar algunas de las ventanas de mi casa porque decía, es que me asfixio aquí, ¿no? Para dormir cogía una toalla, la empapaba y me la ponía en la espalda y un ventilador directo porque no había otra manera. Dios me enseñó a no decirle no. Años antes me habían invitado a ir a los Estados Unidos a trabajar con gente de diferentes nacionalidades, que había pues toda la invasión hispanoamericana, ¿no? A los Estados Unidos. Medio México está allí, en los Estados Unidos, y de otras nacionalidades. Y los hermanos de Norteamérica nos invitaron a ir a ayudarles. Y yo dije, no, es que pues, trabajar con mexicanos es complicado, pero trabajar con todos los demás, siéntanse aludidos todos los demás, que son sudamericanos. ¡Qué bárbaros! ¿No? Tenemos lo nuestro, ¿eh? Tenemos lo nuestro. ¿Y qué creen que hizo Dios? Me trajo a España. Pero en España hay españoles. Y bolivianos, ecuatorianos, colombianos, paraguayos, argentinos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, salvadoreños. ¿Le seguimos, hermanos? En la iglesia donde estábamos colaborando había hasta 19 nacionalidades diferentes. Y ahora en la iglesia que Dios nos está permitiendo levantar, gracias a Dios estamos llegando al pueblo español. Desde luego tenemos españoles en nuestras filas y es bendito Dios porque nos permite ver esa bendición. Queremos que el pueblo español escuche del evangelio, pero tenemos colombianos, tenemos ecuatorianos, tenemos venezolanos y nicaragüenses, ¿verdad? Y mexicanos, obviamente, ¿no? Entonces, pero este pasaje nos muestra eso. Hay que romper barreras. Hay que romper prejuicios. Hispanoamericanos, iberoamericanos que estén aquí, latinoamericanos, como quieras llamarte, sudamericano, norteamericano, lo que seas, da igual, que no eres de acá de Europa. Tenemos muchos prejuicios. Y te digo una cosa, tienes que romperlos. Ya deja tu cochito por allá, ya deja tu ceviche peruano, ya deja yo no sé, ya déjalo. Estás en España, estás en Cataluña, que te guste lo que hay aquí, que es más barato, ¿eh? Digo, un kilo de tortillas mexicanas me cuesta 15 veces más que lo que me cuesta en México, entonces ya de ahí ya me convencieron, 0 tortillas, ¿verdad? Imagínense, cuesta más que un kilo de tortillas mexicanas, cuesta lo doble que un kilo de chuletas de cerdo. Lo triple casi. Entonces, ya con eso ya me convencieron, 0 tortillas, ¿verdad? Solamente cuando invitamos gente para darles algo mexicano, ahí está. Entonces, si quieres venir a comer algo mexicano, pues bueno, ya veremos, ¿no? Pero a veces estamos tan arraigados a nuestra cultura, tan arraigados a lo que queremos, tan arraigados Es que con ellos sí me entiendo, pero Dios te puso aquí para hacer luz. Dios te puso aquí para dar testimonio de la resurrección de Cristo, de su muerte, sepultura y resurrección. Dios te puso aquí para que la gente de este continente también tenga la oportunidad que tú has tenido de conocer al Señor Jesucristo. Aquí no veo mexicanos, colombianos, bolivianos, españoles, aquí veo el pueblo de Dios. Porque antes que todo soy ciudadano celestial. ¿Cuántos ciudadanos celestiales hay aquí? Bueno, Dios nos puso aquí para hacer luz a toda nación. Pero no abuses de los bolivianos, no abuses de los colombianos, no, a toda nación. ¿Amén, hermanos? No los oí muy convencidos. Voy a cambiar el tema, hermanos. Vamos a empezar a predicar otra cosa. Pero la predicación de Pedro a Cornelio y a los suyos, la salvación es por fe. Pero quería enfatizar esto porque Pedro tuvo que romper de verdad unas barreras culturales fortísimas que no entendemos. A nosotros nos dividen cosas más insignificantes como la comida, como decir manito en vez de manita,
como decir, no sé, ahorita se me van todas las expresiones mexicanas, ¿no? Ya verán, ya vendrán de repente, ¿no? Como decir mucho gusto que encantado. En México, en Latinoamérica, mucho gusto, y acá encantado, ¿no? Normalmente. Y a veces esa cosa es que no me quiero quitar mi mucho gusto, pero estás en España, vamos, encantado, ya está. Y no pasa nada. Ahora que no me obliguen a hablar ¿puedo seguir hablando con faltas de ortografía, hermanos? Es que eso de la C y la Z luego me entienden D, y ya no, ahí sí no puedo, mi lengua no está acostumbrada. Hago la lucha, pero no puedo. Y a veces me siento como que les imitamos malamente, y no, qué bueno que me entiendes, aunque digo discípulo y no discípulo, algo así, ¿no? Qué bueno que me entiendes, ¿no? Entonces, pero hay cosas que sí podemos modificar, hay cosas que sí podemos romper, hay cosas que tenemos que romper para hacernos más cercanos el uno al otro, y Pedro es lo que hizo. Ahora, nota su predicación, ya quitó todo lo que eran las barreras y va con la predicación, y se me olvidó a qué horas termino, a las 11, ¿verdad? A las 12:30, ¿verdad? Bueno, ahí me dicen a qué horas termino, hermanos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Se desconectó, con razón. Con razón, se desconectó, hermanos, perdón. Ok. Miren, versículo 34. Me llama mucho la atención. Primero, en los primeros versículos, cuando el ángel habló con Cornelio, y recordemos, Cornelio era una persona con un carácter impecable, temeroso de Dios, hacía bien a la nación de Israel, oraba a Dios siempre, él y toda su casa. Y Dios, cuando alguien busca de verdad a Dios, y eso que nos quede de ejemplo, cuando alguien busca de verdad a Dios, Dios se hace presente. El que busca, halla, dice la Escritura. Cuando alguien de verdad busca, como Cornelio. Pero el que una persona le busque, el que una persona sea buena, el que una persona haga buenas obras, el que una persona sea reconocida como una persona extraordinariamente moral, no le salva. Por eso el ángel llegó y le dijo: envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón Pedro, el que tiene, por sobrenombre Pedro, y le dice dónde, él te dirá lo que es necesario que hagas. Estoy leyendo el versículo 5 al final, 5 y 6 del capítulo 10. Y luego le explica, la gente que fue a buscar a Pedro le explica esto que pasó con Cornelio. Y llega Pedro entendiendo que la visión que Dios le había dado era para que no menospreciara lo que Dios quería limpiar. Que entendiera que Dios es Dios de todos y quiere alcanzar también a personas que no eran judíos. No solamente a los judíos, también a nosotros, los gentiles. Démonos cuenta de ello. Y por eso dice después en el versículo 30, entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, en curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Cuando llegue, ¿qué iba a hacer Pedro? Hablar. Hermanos, cuando llegues a tu casa, ¿sabes qué tienes que hacer? La gente no se va a convertir por verte. La gente se va a convertir cuando tú les hables. Él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora, venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El testimonio de Pedro es impactante, todo lo que está haciendo. Diríamos ahora sí que parte de las cosas que hizo son de las cosas que nos enseñan en los seminarios, que una de las cosas que no tenemos que hacer, Pedro las hizo aquí, sobre todo cuando llega y dice que ellos saben cuán inmundo, cuán difícil para un judío era estar entre los gentiles, y como quiera, ahí está, dices tú: oye, con esa introducción, ¿quién te va a escuchar después? Si estás aquí porque estás a fuerzas y no quieres estar conmigo. Dice el apóstol Pedro, versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Crees tú esto? ¿Cuántos creen esto, hermanos?
¿Dios no hace? La oferta del Evangelio es universal. Yo no sé de qué nacionalidad eres, no sé, insisto, no sé cuáles fueron los motivos por los cuales viniste a este país. Pero entiende una cosa. Si eres hijo de Dios, entiende que toda la gente en tu entorno, Dios no la menosprecia. Dios la ama igual. Dios no hace acepción de personas. Y no solamente hablamos de nacionalidad, hablemos también de hábitos, hablemos también de gente sumergida a ciertos pecados. Porque somos tal vez prejuiciosos en torno a nacionalidades. Pero ¿qué tal prejuiciosos en torno a gente sumergida o atrapada, esclavizada a ciertos pecados? ¿A cuántos homosexuales últimamente les ha hablado el Evangelio? Y hay muchos. ¿Prostitutas? No, hermano, líbreme el Señor. A ver, líbrete el Señor. ¿Drogadictos? Un montón. No, es que hombres de bien, mujeres de... A ver, ¿qué éramos nosotros, hermanos? No éramos mejores. No somos mejores. Entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada al que le teme y hace justicia. Dice la Escritura, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y otra vez, noten las primeras dos palabras que utiliza Pedro en su mensaje aquí, ahora, a los de la casa de Cornelio. Dos palabras, solo lean, versículo 37, las dos palabras. ¿Qué dice? Léalo con convicción, hermano, aunque se equivoque. ¿Qué dice? Vosotros sabéis. ¿Le suena? Parece que es su estilo, ¿no? Vosotros sabéis. Vosotros sabéis. Apelando otra vez a algo que ellos conocían. Tomando un punto común. Pillando algo de lo cual pueda asirse y entonces conectarlo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Ahora estaban en Cesarea de Filipo. Cornelio, perdón. Sí, está en Jope. ¿Jope? No. A ver, ya estoy revuelto aquí. Cesarea, sí, estamos en Cesarea, ya estoy revuelto. Digo, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Otra vez, referencia, ustedes saben lo que se ha escuchado, ustedes saben lo que se ha hecho, y saben estos hechos. Jesús de Nazaret hizo milagros. Jesús de Nazaret hizo portentos, prodigios, señales, cómo sanó, cómo curó, cómo hizo portentos, credenciales. El Mesías, Dios con nosotros, el Emanuel esperado, ahí está. Ustedes saben esto. Ahora, lo que me llama la atención es que cuando presenta las credenciales, no habla de lo que ellos, apóstoles, hacían. Porque también hacían, Dios les dio la capacidad de hacer ciertos milagros, ¿se acuerdan? Pedro y los otros apóstoles. Ellos nunca hablaron de lo que ellos estaban haciendo. No estaban, al menos aquí Pedro no estaba refiriéndose a lo que él hacía. Estaba refiriéndose a lo que Jesucristo, lo que ellos sabían que Jesucristo hizo. ¿Sabes que hace algunos años, estando en una reunión, había una persona al lado mío que me decía, yo estoy seguro que si hacemos milagros otra vez, la gente en España creerá? Y yo te digo, estoy seguro que no. Porque será como Cristo dijo, a esta generación que demanda señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál fue la señal del profeta Jonás? Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, muerte, sepultura y resurrección. ¿Cuál es tu mensaje, mi hermano? ¿Te das cuenta? Una vez más, el Señor de una manera sencilla nos proyecta a lo que deberíamos estar comunicando a las naciones. No solamente Cristo murió, no solamente Cristo fue sepultado, sino sobre todo Cristo fue resucitado. Mira lo que sigue hablando el apóstol Pedro en este momento. Después de que dice de las credenciales del Señor, ustedes saben, porque han escuchado la noticia, han escuchado lo que se ha dicho, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Versículo 40, ayúdame a leerlo. ¿Qué dice, hermanos? A este levantó Dios al tercer día, le hizo
Oye, ¿ya te empiezas a dar cuenta una tendencia en esto? Pedro dice, ustedes saben. Pedro dice, Jesús hizo esto, estas son sus credenciales. Y luego dice, nosotros somos testigos de lo que hizo. Nosotros vivimos con Él, nosotros lo vimos sufrir, lo vimos morir, pero lo vimos también levantarse de los muertos. Somos testigos de esto. Somos testigos de esto. Hermano, si algo te vas a interiorizar y me lo vas a escuchar durante las próximas 4 horas todavía, es que tú y yo somos testigos de esta realidad. Si has experimentado la gracia de Cristo, si has gustado del perdón y salvación de Cristo, entiendes una cosa, tenemos vida porque Él vive. ¿Sabes? Nosotros pusimos el nombre a la iglesia en formación ahí en Toledo, Cristo vive. La razón es esta. No puse primero iglesia porque ustedes saben que cómo nos tratan a veces cuando ponen, y de por sí de repente pasan unos chicos y nos echan agua a la ventana o se ponen ahí en la ventana queriendo distraerme, ¿verdad? Pegando la nariz a la ventana y haciendo caras y cosas así. Y bueno, molestando. ¿Por qué? Porque no respetan las cosas de Dios, sencillamente. Ahora, no me estoy escondiendo porque si tú vas ahí, vas a ver primero las palabras Cristo vive y luego Iglesia Bíblica Bautista. O sea, somos lo que somos, estamos en lo que estamos, pero una cosa que quiero que la gente sepa, el mensaje principal que mandamos es que Cristo no solamente murió, sino que hoy está vivo. Y que de entrada sepan que es el Señor, es a ese Dios a quien predicamos, el único verdadero, quien vive por los siglos. Y como Él tiene vida, puede dar vida a cualquiera que por medio de la fe arrepentido se acerca a Él, Él da vida. Y por eso Pedro empieza hablando de esta realidad. Empieza hablando diciendo, somos testigos de esta realidad. ¿Somos testigos de qué? Somos testigos de lo que Cristo hizo. Somos testigos de lo que Cristo sufrió. Dice el versículo que les pedí que leyesen. 40. A este levantó Dios al tercer día. Somos testigos. ¿Por qué? Porque hizo Dios que se manifestase no a todo el pueblo, dice la Escritura, no, dice el apóstol Pedro, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Eso era importante. ¿Y sabes por qué era importante? Porque estos mismos apóstoles que vivieron con Él se sintieron desolados el día que el Señor murió. Yo no sé si te has puesto a meditar lo que pudo haber pasado en sus mentes y corazones. Imagínate que la persona que tenía el poder para decirle al mar, enmudece, al viento, calla, y que yo se lo puedo decir, pero no me va a obedecer como le obedeció al Señor. En el momento que el Señor hizo eso, hubo grande bonanza. Y en ese instante los apóstoles se postraron diciendo, Señor, aparte de nosotros que somos hombres pecadores, se daban cuenta que el que estaba ahí era Dios, que tenía el control sobre la naturaleza. Cuando llegó 4 días después de que Lázaro había muerto, ¿qué decían las hermanas cuando Cristo dijo, quitad la piedra? Señor, lleve ya, porque es de 4 días. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, dice la Biblia, salió. Y ordenó que le desataran, porque venía todo con los vestidos mortuorios. Eso. Las mortajas, literalmente, ¿no? El que tenía el poder sobre la vida y la muerte, ahora estaba muerto. ¿Te puedes imaginar el impacto en el corazón y en la mente de los apóstoles en ese instante? Y por eso Dios tomó a esos que habían visto al Señor, que habían sido testigos de las maravillas de Dios y que ahora que le habían visto muerto y que estaban desolados. Si lees los evangelios con calma te darás cuenta que estaban tristes, llorando, confundidos, temerosos. Todas esas emociones revueltas en ellos. Y de repente se les aparece vivo. De repente les dice, yo soy, no temáis. De repente les dice a Simón particularmente, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Resurrecto el Señor, intentando curar la herida de aquel apóstol que le había negado 3 veces, y a él ahora le pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Te das cuenta de la coincidencia? No coincidencia, el trabajo perfecto de Dios. Me negaste 3 veces, ahora te pido que 3 veces declares que me amas. No le reprochó, no le juzgó, simplemente le dijo, ¿me amas? Entonces eres apto para servirme. ¡Vamos! Y aunque primero le dijo, me agapeas, y luego dijo, ya, bueno, me fileas, está bien. Es suficiente.
Si tienes amor de hermanos, de amigos conmigo, está bien, no le hace. Con eso es suficiente, de ahí a crecer. Y le cura. Y dice, nosotros que estuvimos con Él, nosotros que anduvimos con Él, nosotros que estuvimos de cerca con Él, somos testigos de estas cosas. Dios lo determinó así. Nosotros que bebimos con Él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Ahora, es una oferta universal. Es un mensaje de Dios a los hijos de Israel, directamente a los hijos de Israel, inicialmente a los hijos de Israel, y por eso el cambio, y por eso la transformación que el apóstol Pedro tiene que dar en este momento. Cristo estableció la paz entre Dios y el hombre al pagar por el pecado mediante su muerte en sacrificio, y lo vemos claramente en Romanos capítulo 5 cómo Él hizo la paz, pero es el mensaje a Israel, el evangelio de paz, que hace paz entre la nación de Israel y ahora las naciones gentiles, que de ambos pueblos está siendo uno, y un especial pueblo que hoy se llama la iglesia directamente. Y por eso Pedro ahora está derribando todo esto. Y aunque él se dedicó y siguió como apóstol hacia los judíos, él fue el que abrió esta oportunidad a las naciones gentiles. Ahora, el testimonio de Dios es claro. Y una vez más, vosotros sabéis, bueno, el versículo 36 lo leí muy deprisa. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Señor no solo de Israel, sino Señor también de los gentiles. Y luego nos muestra la unción del Señor Jesucristo, la realidad de que Él es el Mesías, y da testimonio de ello, del testimonio de Dios en Jesucristo. Y luego nos muestra el testimonio de los apóstoles. Y una vez más, en la sencilla predicación de Pedro están esos elementos. Da testimonio de la persona de Cristo, nos muestra el mensaje dirigido a la nación de Israel, habla de quienes Dios eligió para comunicar y habla de qué serían testigos. Testigos de su muerte, testigos de su vida, de su muerte, sepultura y resurrección. Ahora, estás pudiendo llegar a ver esa tendencia en el apóstol Pedro. Ahora no fue el único. Me llama la atención que de las diferentes predicaciones que están registradas en el libro de los Hechos, todas vamos a ir viendo que tienen esta misma receta, por decirlo así. Pero hay muchas más que no sabemos exactamente qué predicaron, pero sí sabemos que predicaron algo muy similar, porque Lucas simplemente la resume diciendo: y les predicaron la palabra, y les hablaron la palabra, y les presentaron el evangelio, y una y otra vez reiteran esta misma verdad. Pero cuando registran los mensajes palabra por palabra, encontramos estos elementos: identidad de Jesús, obras de Cristo, Él es el Mesías, el designado por Dios, su obra en la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección, y las implicaciones que eso tiene para mí y la confrontación que tenemos que hacer con las personas. Ahora, piensa en esto. Versículo 43. Versículo 43. De este dan testimonio. Primero, versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Se acuerdan lo que les decía en la primera hora? Un día todo ser humano rendiremos cuentas delante del Ser Supremo, Dios. ¿Se acuerdan de eso? Déjame decirte algo. Yo no sé cuál sea tu estilo, y sobre todo aquí si hay predicadores, hay al menos algún pastor, pero no sé si haya otros que prediquen. Pero déjame decirte algo. Una de las grandes ausencias de la predicación moderna es la exhortación, es el desafío a creer. Es el apelar a la conciencia a que tomen decisiones, diciendo: no, es que eso el Espíritu Santo hace. Pero los apóstoles siempre hacían esto. Siempre confrontaban a la gente con una realidad para que la gente fuera tocada por el Espíritu Santo, y desafiaban a la gente a que decidieran, y la decisión básicamente es esta: arrepiéntete. Sea para salvación o sea para corregir tu vida en ciertas áreas de tu vida. Siempre la exhortación tiene que ver con la confrontación a las personas para arrepentirse.
A veces nos da miedo llegar a levantarnos con una congregación y confrontarles de manera abierta y directa, pensando que estamos juzgando o metiendo nuestros pies donde solamente Dios puede actuar. Pero hermano, te digo una cosa, Dios usa a su siervo. Usa ese instrumento como usó a Pedro, como usó a Pablo, como usará a cualquier predicador que se levante y dice y ruega a la gente, reconcíliate con Dios. Es algo que tenemos que llegar a ser más osados. Y no decir, bueno, ya te dije, Cristo murió, ya te dije, Cristo resucitó, ahora a ver qué haces tú con él. No es suficiente. No es suficiente. Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Tú le rendirás cuentas. ¿Qué vas a hacer al respecto? Es la pregunta. Está implícito en eso. No es solamente un asunto de entregar algo, si es un asunto de llevar a la gente a que se dé cuenta que está en peligro, llevar a la gente que abra los ojos a que un día estará delante de Dios, y es lo que Pedro está haciendo aquí con Cornelio. Dios juzgará a vivos y muertos. De este dan testimonio y ahí está la solución. Porque cuando uno es confrontado con el juez dice, estoy mal parado. Cuando uno es confrontado, a pesar que Cornelio era como era, cuando era confrontado con el juez eterno, evidentemente eso debería haberle hecho temblar las piernas, como a cualquiera de nosotros. ¿Sabes? De repente escuchamos personas diciendo, ¿cómo es que Dios no pone orden ya? ¿Cómo es que Dios no hace justicia? ¿Cómo es que Dios no llega y aplaca a los malos? Bueno, la pregunta es, ¿dónde quedarías tú si Dios hace eso? Pensamos en los malos como si tú no lo fueras. Porque para Dios ser malo no requiere ser asesino para ser malo. ¿Verdad que no? Entonces, ¿te das cuenta cómo Él está esperando? Él está siendo paciente para que procedamos al arrepentimiento. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, viene la solución. Que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y lo que les decía, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Hay mucho que decir, pero poco tiempo para aclarar cosas. Pero en la predicación de Pedro, ¿te das cuenta de esto? Una vez más. Vemos cómo el énfasis de la resurrección se hace notar. No es solamente la muerte, es también la resurrección. No predicamos el evangelio a medias, pero además de la resurrección, ¿te das cuenta que viene el elemento de confrontación? Hay un juez, hay alguien a quien le rendiremos cuentas, y la solución para ser bien librados del juicio está en la obra que Cristo hizo en la cruz. De este dan testimonio todos los profetas, y vinculando su mensaje al fundamento en la Escritura. Porque Pedro no estaba hablando al aire, no estaba hablando del aire, lo que se le ocurría, estaba hablando de lo que sabía, no solo de su experiencia con el Señor, sino de lo que él conocía de la Escritura misma. Ahora, ¿qué tanto conocemos lo que el Señor dice en torno a esas verdades de su palabra? Es ahí donde otra vez tenemos que profundizar, al menos conocer. Por ejemplo, ¿conoces algo de Isaías 53? Ahí tienes un hermoso ejemplo para poder hablar del Evangelio de Cristo. Estamos hablando del Evangelio expresado en este libro profético de Isaías. El Salmo 22. Muchas veces lo citamos, ¿verdad? ¿Y te das cuenta que el Salmo 22 fue escrito más o menos 1000 años antes que Cristo viniera a este mundo? ¿Te das cuenta que cuando fue escrito ese Salmo no existía el método de crucifixión para ajusticiar a un criminal? ¿Te das cuenta que lo que estamos viendo ahí es la descripción perfecta, detallada de lo que el Señor iba a sufrir en la cruz del Calvario, y que de una manera perfecta lo describe para que podamos darnos cuenta que es palabra de Dios lo que está ahí, y que al momento de ocurrir simplemente conectamos y decir, caray, es el Señor? Ya les colé un mexicanismo, ¿verdad? Caray. Ay, caray, caray.
¿Te das cuenta? Ahora, cuando uno empieza a darse cuenta y conectar las cosas, tenemos elementos directos para poder comunicar el Evangelio. Ahora, no tienes que ser un erudito para hablar de todas las profecías y explicar todas, dar todas las respuestas a las personas. Uno de los graves errores que cometemos cuando comunicamos el Evangelio es querer entrar en discusiones o en argumentos o en, demostrar cosas como que la tierra es redonda y no plana y cosas así. O que si te preguntan, oye, ¿Adán tuvo ombligo o no? ¿Verdad? ¿Y eso qué importa? ¿Verdad? Entonces, y empiezan, ¿y qué de los fósiles? ¿Y qué de los dinosaurios? ¿Y qué? Hay respuestas, sinceramente las hay, y muy buenas. Un libro que te recomiendo, El Diluvio del Génesis, editado aquí en Barcelona, en Terrassa. El Diluvio del Génesis te va a dar muchas respuestas. Por ejemplo, Whitcomb y Morris, síguelos, hay tremenda información con ellos, tremendo. Pero, ¿qué? Que les ganes un argumento y pierdas su alma. El asunto está en que tenemos que llegar no al intelecto, sino al corazón. Claro, dirás, tienen que saber las cosas, pero lo que tienen que saber no es cómo se hicieron los fósiles, que hay respuesta. Lo que tienen que saber no es si los hombres y los dinosaurios vivieron al mismo tiempo, que hay respuestas. Lo que tienen que saber es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día se levantó de la tumba. Y cuando entienden eso y su conexión con Él, esas otras cosas van a caer por su propio peso. En su tiempo. Yo no sé si te pasó a ti. Yo conocí al Señor cuando tenía 15 años y tenía muchas ideas en mi cabeza. Pero cuando conocí al Señor, esas otras dudas cayeron en segundo término. Tenía lo más importante. Y las respuestas a aquellas dudas llegaron con el tiempo. Pero ya no me inquietaban, porque sabía que tenía lo más importante, que era mi Señor. Y a veces tú y yo andamos por las ramas intentando demostrar muchas cosas. Ahora, son cosas buenas, no me malentiendan, pero hay otro momento para enseñar esas cosas. Cuando compartes el Evangelio, utiliza las herramientas que Dios te da, la eternidad y su ley, cosas que están ya en el corazón de cualquier incrédulo. El ser humano es consciente que un día rendirá cuentas a un juez. Llámese como se llame, como él lo entienda. Apelar a eso. Y una vez que se apela a eso, apela al hecho de su condición. ¿Cómo puede el hombre darse cuenta cómo está parado delante de Dios? ¿Cómo Dios nos ve? Le pregunto a veces a la gente, ¿te has preguntado cómo Dios te ve? ¿Estás dispuesto a escuchar cómo Dios te ve? ¿Algún momento has mentido? ¿Alguna vez has codiciado? Y cuando se ven contra ese espejo dicen, ups, me ve muy mal. Pues sí, te ve condenado. Y cuando pueden ver eso, entonces podrán ver que Cristo puede dar perdón de pecados en su nombre. No sé cuánto tiempo me queda, hermano, porque... ¿Sí? ¿Como 2 horas? ¿Ah? Ah, mira nomás, yo estoy aquí reservándome, qué barbaridad. Bueno, es que no me di cuenta en qué horas me puse acá, hermanos, por eso 20 minutos. Bueno, ahora, entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces, ¿qué vemos acá? Cornelio, un varón romano, centurión, líder de una centuria, o sea, un militar. Piensa en lo que eso implica, un hombre duro, un hombre de disciplina, un hombre, la verdad, de guerra, pero que trasciende porque tenía a su cargo una centuria, pero una persona con un carácter impecable, una persona que tenía una gran necesidad. Aquí va una exhortación para mis hermanos latinoamericanos. También para los que no son latinoamericanos, pero principalmente para los latinoamericanos, porque hay mucho en nuestro corazón en torno a esto. Escúchenlo. Hace algunos años una hermana me decía, hermano Alfonso, ¿cómo le podemos compartir el Evangelio a esta gente que tiene todo? Ahora, entiéndanos, muchos de nuestros hermanos latinoamericanos vienen a España para buscar trabajo, una vida distinta, una vida mejor, válido. Y aquí están. Y a veces son la gente que está trabajando, que es empleada por gente de España y que ven al jefe, ¿no? Pues tiene buena casa, tiene un par de coches, se da de vacaciones un mes. Para nosotros en México un mes de vacaciones es impensable. 2 semanas, 3 semanas es impensable. Una semana muy apenas, ¿verdad, hermano? Una semana que cierren los domingos los negocios, impensable, hermanos, de verdad. Esto para nosotros es el paraíso casi, que luego cierren al sábado al mediodía y no abran hasta
hasta el lunes y luego que te pongan cartelitos por ahí diciendo cerrado por vacaciones desde tal día hasta tal y lo ves un mes, dices, ¿cómo le hacen para subsistir este restaurante? Un mes cerrado, un mes, un restaurante en México quiebra. Imposible. Yo sé que ustedes no lo entienden, pero si van a vivir a México me entenderían. Mi hermano Oscar me puede dar testimonio, te digo falso, pero verdadero, que sí, ¿verdad? Así es. Ahora, venimos y vemos esas cosas. ¿Cómo es que le puedo testificar a una persona que tiene salud, tiene bonita familia, tiene todo esto? Y empieza la lista, me empieza a decir la hermana. Yo le dije, hermana, pues primero que nada, yo no predico el evangelio de la prosperidad. Yo no estoy diciéndole cree y todos tus problemas se van a solucionar, porque es más, si tú predicas algo así, estás mintiéndoles vilmente, ¿eh? Yo no veo ningún pasaje en la Escritura que el Señor prometa que cuando uno se arrepiente y confía en Cristo va a recibir un buen trabajo. Pastor, ¿se me ha pasado por ahí algún pasaje de esos? No. Yo no encuentro que es más que el Señor va a sanar a un enfermo. Pero hermano, no, sí sanó. Bueno, Cristo sanó enfermos. Sí, en su momento presentó sus credenciales. Ya está certificado, ya está confirmado, ya está atestiguado, ya no tiene que seguirlo haciendo. Ahí está el testimonio en la palabra de Dios. ¿Puede sanar a alguien? Puede. Yo no digo que no, pero no debe. Hay una diferencia. Pero ahí estamos ofreciendo un evangelio que no es el evangelio. Cree en el Señor y todos los problemas de tu familia se van a solucionar. Qué mentiroso te dijo eso. Preséntamelo para corregirlo. Yo no predico el evangelio de prosperidad. ¿Qué predico? El evangelio de Jesucristo. Hermana, usted no va a presentarles un evangelio donde les ofrece esas cosas porque Dios no ofrece eso. ¿Qué es lo que no tienen? No tienen el perdón en Jesucristo, no tienen la salvación y la vida eterna. Están condenados al infierno por su pecado, no por tener mucho, por tener poco, por su pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como Pedro hizo. ¿Te das cuenta? Jesucristo hizo esto para demostrar quién era Él. Él murió en la cruz del Calvario para llevar tu pecado, llevar tu maldad, llevar mi maldad. Fue sepultado y al tercer día se levantó de la tumba para demostrar que Él es el juez que juzgará en base a lo que hizo por ti. Si tú no crees en Él, si tú no te arrepientes y confías en Él, seguirás en tus pecados, padecerás la condenación eterna. Pero si te arrepientes y confías en Él, tienes perdón y un lugar eterno con Él en la gloria misma. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Sí lo ves, hermano? Sí. Entonces, cuando prediquemos el evangelio, no hagamos como muchos hacen. El Señor te va a dar una mejor vida. Miren, déjame decirles algo. Mucha gente se va de la iglesia decepcionada porque siente que no recibe lo que le prometieron. Me prometieron que todo sería gozo y paz. Me prometieron que todo iba a solucionarse. Y mi hijo no deja las drogas. Y mi esposo me sigue maltratando. Y he perdido el trabajo. ¿Han escuchado esta? No, hermano, no te preocupes. Es que Dios te quitó ese trabajo para darte uno mejor. ¿La han escuchado? ¿Y si no? Dios puede darte uno mejor, sí, pero ¿y si no? Bueno, como están las cosas, normalmente no es mejor, ¿eh? O sea, siendo honesto. Como están las cosas, normalmente no es mejor. Y es ahí donde tenemos que ser conscientes que la predicación del evangelio no tiene que ver con cambiar circunstancias. Tiene que ver con la salvación del alma. ¿Que pueden mejorar las circunstancias? A veces sí. ¿Por qué? Porque si llega orden a la vida, si llega una vida de paz, por ejemplo, ya hasta la salud nos mejora. Cuando una persona está toda estresada, si hay un médico aquí, me puede corregir si me equivoco, pero ¿no es verdad que la mayoría de las enfermedades que padecemos son de origen psicosomático? El estrés es uno de los principales causantes de hipertensión, gastritis, colitis y todas las terminadas en itis y otras cosas, dolores en la espalda, y de eso te lleva a otras cosas. ¿Te lleva a qué cosa? Bueno, si tienes gastritis, luego úlceras, y luego si tienes úlceras, ya no puedes alimentarte bien, y luego si no te alimentas bien, viene la desnutrición, vienen otros problemas. Hermanos, muchos problemas, pero cuando llega y entiendo que puedo confiar en alguien de manera permanente,
que sé que estoy bien con Él por la eternidad y trae paz a mi corazón y me ayuda a manejar, gestionar mejor las circunstancias malas que vivo, porque su gracia me fortalece para enfrentarlas nada más, pues hasta mi salud mejora. Y sí quiero decir eso, ¿eh? No es porque Dios de manera directa te sane, pero es que es uno de los beneficios que podríamos cosechar de simplemente caminar en justicia delante de Dios. Simplemente. Es, digamos, no un daño, sino es una bendición colateral al estar confiado en Él. Nada más. No estoy vendiendo una cura maravillosa para los problemas que tienes, pero es que es algo hasta lógico. Piénsalo un momentito. Un científico de la NASA creyente, en un libro que escribió, Camino hacia la Felicidad, daba algunas de estas pautas. Se llama Solomon, se apellida Solomon. Si buscan hacia la felicidad, se llama el libro. Muy interesante, muy centrado en la escritura, muy cristocéntrico y mostrando cómo hay una consecuencia natural hasta en nuestra salud por simplemente dejar que Dios reine en tu vida. Algo interesante. Pero el problema está en que estamos ofreciendo cosas que Dios no promete. Cuando hablamos de la salvación, no hablamos de tener mejor coche, no hablamos de tener una casa más grande, no hablamos de terminar la carrera, hablamos de tener una morada en el cielo. Y por cierto, cuando hablamos de una morada, no estamos hablando de una mansión. ¿Cuántos han pensado que Dios les va a dar una casa grandísima en el cielo? Bueno, permíteme corregirte. No, es una habitación en el palacio del rey. Ahora, fabuloso, viviré con Dios. No quiero bajar expectativas porque estar con Él por la gloria eterna y luego en un lugar en su propio palacio, digo, ahora, yo no sé cómo son las habitaciones aquí en el palacio de los reyes en España, pero la realidad está en que te aseguro que no es cualquier cosa. Y ya si me dieran un pedacito ahí ya estaría contento, pero la habitación, la morada, el lugar con el Señor en la gloria eterna será algo fabuloso. Vivir en la misma casa de mi rey. ¿Te imaginas? ¿Te lo puedes imaginar? Ahora quiero animarlos a que se lo imaginen, porque a veces no lo anhelamos porque ni lo pensamos. Estamos anhelando el iPhone 25, ¿verdad? Todavía no hay, ¿verdad? Estamos anhelando, no sé, el coche eléctrico BYD, no sé qué, no sé cuál, no sé dónde, ¿no? Estamos anhelando, ¿qué más? Fotovoltaicas en la casa para no pagar ya electricidad o para que si se vuelve de apagón ya no me afecte mi casa, ¿no? ¿Qué estás anhelando? Yo no sé qué estás anhelando. Tu mente está en otras cosas, pero no es lo que Dios te está ofreciendo. ¿Qué le ofreció a Cornelio y a su familia? No le ofreció mejor vida, no le ofreció un ascenso de ser un centurión a ser, no sé cuál sería el siguiente nivel, pero vamos a decir que mil soldados a su cargo, ¿verdad? Pues sus pequeñas 10 centurias, ¿no? para que ahora dirijas. No le ofreció eso. ¿Qué le ofreció? Los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. ¿Perdón de qué? Piensa en tus pecados. Un momento. Piensa en tus pecados. ¿Te los estás retratando? ¿Quieres que te dé listas? En la Biblia hay muchas que retratan nuestros pecados. Adulterio. No, yo nunca. Si alguno mira a una mujer, ¿ya cometió? Y es igual para el otro lado. Si alguna mujer mira a un varón, ¿ya cometió? Adulterio en su corazón. Fornicación. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, orgías, herejías. ¿Les sigo? Gritería, lascivia, maledicencia. ¿Les sigo? No son mis palabras. Tú sabes que estoy citando algunas porciones de la Escritura. Piensa en tus pecados. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren tendrán perdón de pecados en su nombre. ¿Sabes cuál es la magnitud del perdón que Dios ofrece al pecador? Total. Yo no sé de dónde Dios te sacó, pero a veces tú y yo somos muy buenos para regresarnos ahí y pensar que Dios no me puede aceptar por todo lo que he hecho. Te digo una cosa, Dios ya se olvidó.
Él ya echó a lo profundo del mar tu pecado. Él ya lo enterró. Él ya no se acuerda y por eso podrás estar en la gloria con Él. Porque si Él se acordara de aquella mentirilla, con eso ya estarías en otro lado. Pero Él no se acuerda. Porque Él decidió alejar nuestras iniquidades tan lejos están del oriente, del occidente, para que nunca más nos vuelvan a alcanzar. Él engrandeció su misericordia, tan altos están los cielos de la tierra, para que nunca más te aplaste el peso de la culpa. Hermano, el mensaje de redención es mucho más profundo y grande porque perdona todos tus pecados, pasados, presentes y aún los que no he cometido todavía. Y eso solamente lo hace un Dios eterno que te ama y sabe de tus propias debilidades. Y que Él entendía, y que Él sabía, y que Él dice, no pasa nada. Estás bajo la sangre del Cordero. Tienes perdón. Tienes salvación. Y yo no quiero echarte fuera. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no, hermanos? Por eso les vamos a dar gracias para que tengan unos minutitos más de descanso. ¿Tenemos descanso, verdad, pastor? Pastor. Bueno, diácono, siervo, santo en el Señor. Santo. No necesitas ningún sustituto. Santo. Soy Alfredo, ¿no? Colaborador. Muy bien, hermanos. Tenemos, como acaba de decir el hermano Alfonso, un poquito más de tiempo. 12:15, siguiente sesión.